Conexión LED, una clase con estilo diferente. Bienvenidos a Conexión LED, nuestro episodio de hoy, una luz que nace en las tinieblas. ¿Te gustan las cosas gratis? Seguro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que te regalaron algo que te emocionó? Recibir un regalo es algo fantástico. Seguro es algo que te llena de emoción, pero no es tan común recibirlo. Recibir regalos es algo maravilloso. Sin embargo, que sea gratis para ti no significa que no costó nada para aquel que lo compró. Red Liberada. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, el pastor Daniel Torreblanca. Pastor, bienvenido desde Chiapas, México, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Josué, un privilegio estar aquí con todos ustedes. En Conexión LED nos gusta mucho hablar acerca de nuestra necesidad de conectarnos, y siempre que tenemos problemas de conexión con el internet, nos gusta esa frase en telecomunicaciones que llaman conexión restaurada o en línea. ¡Wow! Eso es maravilloso. El problema del ser humano es su conexión con Dios. ¿Cuándo se perdió esa conexión y cómo podemos llegar a restaurar nuestra conexión con Dios? Gracias, Josué. Si tú recuerdas, en el huerto del Edén, el hombre y Dios estaban en completa conexión. Sin embargo, con la entrada del pecado, esa conexión se rompió, esa conexión se perdió. Y por mucho tiempo, el hombre no podía estar en conexión con Dios. Dios resolvió el problema. ¿De qué forma? Enviando a su Hijo unigénito. Cuando Jesús vino a este mundo, la conexión perdida se restableció. De alguna forma, yo lo ilustro con la experiencia de Jacob. Tú recuerdas en el libro del Génesis, en el capítulo 28 y en el verso 12, Jacob tiene un sueño. Y él ve una escalera que conecta la tierra con el cielo. Y en esa escalera los ángeles suben y bajan. Bueno, esa escalera que conectó el cielo con la tierra es Cristo Jesús. Él restableció la conexión perdida en el huerto del Edén. Pastor Daniel, siempre que hay un problema de conexión en alguna red, las compañías que se encargan de brindar el servicio envían a expertos, envían a trabajadores a reparar esas conexiones, y dependiendo del daño, esas conexiones tienen un precio, un costo. Pero ¿qué precio? ¿Qué se pagó para restaurar nuestra conexión con Dios? ¿Será que tiene algún precio o fue algo sencillo, algo fácil? En el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el verso 1 dice: los que no tienen dinero, vengan y compren. Está hablando de la salvación. Los que no tienen dinero, vengan y compren. Y esa es una paradoja. ¿Cómo alguien que no tiene dinero va a comprar? Y va a comprar algo que no vale poco, que tiene mucho valor. Bueno, la salvación es así. Esa conexión perdida tuvo un precio, y fue un alto precio. Es gratuita la salvación, pero tiene un precio incalculable. No tiene valor, no hay forma de pagar. Es más allá de lo que el oro y la plata pueden pagar. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a un sacrificio perfecto. Nos referimos a derramar sangre de un sacrificio perfecto. La ley requería que el sacrificio fuera perfecto y además que se derramara sangre. En otras palabras, el Dios encarnado debía morir y dar su vida derramando su sangre. Ese costo no tiene valor, es incalculable, es demasiado alto, pero es el precio que se tuvo que pagar para restablecer la conexión. Cuando
Juan el Bautista vio a Jesús, dijo estas palabras. En el Evangelio de San Juan lo menciona, en el capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero era perfecto. Ese Cordero era el Dios encarnado. Y era el único sacrificio que podía quitar el pecado del mundo. Qué maravilloso es saber, Pastor Daniel, que Dios tiene la intención total de restaurar esa conexión con nosotros y está dispuesto a pagar, o pagó, mejor dicho, lo que sea necesario por nuestra salvación. Eso nos da mucho valor y sabemos que nosotros ante Dios somos muy apreciados. Así es. Nuestro valor es el valor que Dios nos da. Y eso es incalculable. Nosotros valemos por lo que Dios hizo por nosotros. No está nuestro valor en nosotros mismos. Nuestro valor está en la cruz del Calvario. Nuestro valor está en la sangre del Dios encarnado. Y eso realmente es demasiado valioso, más allá de cualquier oro y plata. Gracias por su respuesta, Pastor. Debemos entonces recordar el valor que tenemos ante Dios. El misterio más grande del universo. El hecho de que alguien haya pagado un precio por nosotros, de que Jesús haya muerto en nuestro lugar, implica necesariamente que nosotros, siendo pecadores llenos de defectos, que cometemos errores constantemente, somos aceptados delante de Dios como puros y sin mancha. Esto es algo verdaderamente difícil de comprender, de entender, de aceptar, de digerir, Pastor. Totalmente. ¿Cómo entender que el Dios encarnado da su vida por el pecador? Es un misterio tan grande que vamos a pasar la eternidad pensando en ese misterio, pensando en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo defino en pocas palabras este misterio, y tal vez un poco simplista con mis limitaciones, pero yo trato de definirlo así. Jesús toma nuestro lugar para que nosotros tomemos su lugar. En otras palabras, Jesús toma nuestros pecados para que nosotros tomemos su justicia. Y al hacerlo, nosotros, al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, tomamos su justicia. Y esa justicia es la que nos da el derecho al cielo. El pastor Ted Wilson lo describe de esta forma, y cito: solo la gracia divina nos salva del pecado, nos justifica mediante la justicia de Cristo y nos declara perfectos ante Dios. Solo la gracia de Dios nos salva, nos justifica y nos declara perfectos ante Dios. Y piensa en esto, Josué. Piensa en el sacrificio de Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, estamos hablando de Génesis 22. Y Abraham lleva a su hijo al monte Moria, va a sacrificarlo, lo amarra en el altar del sacrificio, saca el cuchillo para sacrificarlo, y la escena es horrenda si piensas en tu hijo. De repente, un ángel le dice: no lo hagas. Y cuando Abraham voltea, ve al animal para el sacrificio, la provisión para el sacrificio, el que debía tomar el lugar de Isaac. Entonces desata a Isaac, pone al animal y lo sacrifica. Bueno, ese animalito representa a Jesús. Nosotros debíamos morir en nuestros delitos y pecados, y Jesús toma nuestro lugar,
Nosotros debíamos ser condenados y Jesús toma nuestro lugar. Pero esto no se hace efectivo si no lo aceptamos por la fe. Muy importante que recordemos el factor de la fe como el medio que nos ayuda a conectarnos con Dios, y que esa fe también obra por el amor que llega a nuestro corazón cuando entendemos esa sustitución, porque no solamente, pastor, es algo legal, algo externo a nosotros, sino algo que ocurre en nuestro corazón. Hay un intercambio en nuestra vida. El pecado se quita de nuestro corazón y Cristo empieza a gobernar y a morar en nosotros por ese amor al saber que Él murió por nosotros. Y esa quizás sea la diferencia, no sé qué opina usted, pastor, la diferencia entre un religioso y un seguidor de Jesús. ¿Habrá problema en la religión o el problema está en las personas o en la comprensión de lo que significa esa religión de Cristo? El apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa motivar, impulsar. Para mí la diferencia entre un religioso y un seguidor de Cristo es el amor. Ese amor que nos constriñe, ese amor que nos motiva, ese amor que nos impulsa. Piensa un momento en dos discípulos. Por un lado Judas, por otro lado Pedro. Los dos fueron discípulos de Jesús. Los dos recibieron las enseñanzas más extraordinarias del mismo creador de los cielos y de la tierra. No había mejor maestro que Jesús. Los dos vieron milagros. Los dos fueron expuestos a la gracia maravillosa de Cristo Jesús. No recibieron a un misionero. Ellos mismos recibieron a la persona salvación y de ella recibieron la gracia maravillosa. Pero uno es considerado el traidor más grande en la historia de este mundo. Y el otro es considerado un héroe grande para el cristianismo. ¿Qué hizo la diferencia? Cuando analizamos la vida de Judas, nosotros nos encontramos dos cosas. Judas tenía un amor desmedido al dinero. Toda su vida giraba en derredor del dinero. En el Evangelio de San Juan se relata la historia cuando la mujer lleva un frasco de alabastro y lo derrama a Jesús. Y la Biblia dice que Judas expresó esto, pero ¿por qué se está derramando esto? Se puede vender y dárselo a los pobres. Y San Juan dice, y lo dijo porque él era un ladrón. Tenía un amor desmedido al dinero. En cambio Pedro, aunque falló al negar a Jesús, cuando se encontró cara a cara con él, la Biblia dice en San Juan capítulo 21 que Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Una primera vez y él dijo sí. Una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí. Una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Ahora Pedro está sin argumentos y lo único que le dice a Jesús es, tú todo lo sabes. Ahora mira mi corazón, tú sabes que te amo. Haz una radiografía, tú sabes que te amo. La diferencia entre un religioso que puede aparentar, que puede engañar a todos, pero a Jesús no. La diferencia entre alguien que puede engañar a todos y un verdadero discípulo que aunque se equivoque, se levanta y sigue. La diferencia la hace el amor a la persona de Cristo Jesús. Un amor que nos constriñe, un amor que nos impulsa, un amor que nos motiva. Esa para mí es la gran diferencia. Qué bueno es saber que la religión de Cristo nos lleva a tener una relación, una conexión de amor con Dios, y esa conexión se manifiesta en ese amor a Dios, como lo ha mencionado pastor, y también se manifiesta en amor, en actos de bondad prácticos, desinteresados a las demás personas. Así que amigo que nos ves y que nos escuchas, Dios te está invitando a restaurar esa conexión.
Y si me permites, Josué, en Isaías capítulo 58 nosotros vemos una declaración muy fuerte. Se está hablando sobre el ayuno y hay una reprensión dura. Y dice el texto, bueno, el verdadero ayuno no es abstenerse de alimentos, porque ustedes ayunan, se abstienen de alimentos, pero están oprimiendo al prójimo. Y entonces Isaías hace una serie de declaraciones, enumera una serie de acciones que tienen que ver con el verdadero ayuno. Y entre algunas de ellas están desatar las ligaduras, soltar las cargas al oprimido, dejar libre al quebrantado, compartir el pan con el hambriento, albergar a los pobres en la casa, cubrir al desnudo. Y todas esas acciones tienen que ver con un amor desinteresado, con un amor en acción. Ese amor desinteresado, ese amor en acción, no es fácil. Solamente si tenemos el amor de Cristo, vamos a poder amar a nuestro prójimo. No hay otra forma. Claro que sí. Gracias, pastor, por esa observación. El amor es entonces el centro de todas las cosas para vivir una religión práctica, una religión que tenga sentido y propósito. Amén. Tiempo de renovación. Pastor Daniel, hablando acerca de religiosidad, de religión, de lo que Jesús hizo y lo que vino a establecer, muchas personas tienen la idea de que cuando llegó Jesús, una de esas ceremonias o esos ritos, dicen ellos, fue el sábado que quedó abolido, que caducó con la muerte de Cristo en la cruz y con su resurrección. Entonces, ¿cómo podríamos argumentar con esas personas o convencernos también a nosotros mismos de que el sábado sigue vigente para nosotros? Sí, Josué, gracias. Yo creo que una de las evidencias más fuertes, una de las evidencias más contundentes de que el sábado está vigente es la evidencia escritural, lo que la Biblia dice. Cuando nosotros analizamos lo que la Biblia dice, nosotros podemos confirmar de que el sábado está vigente, que no quedó abolido en la cruz del Calvario. Por ejemplo, Jesús hizo menciones a Mateo 24:20 acerca de lo que pasaría en el año 70, cuando Jerusalén iba a ser destruida. Y Jesús dijo estas palabras: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué Jesús diría estas palabras si el sábado quedaría abolido en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesús daría validez al sábado? La única razón de por qué Jesús dio validez al sábado, la única razón de por qué Jesús dijo estas palabras, es porque para Jesús, después de su muerte y resurrección, el sábado seguiría vigente. Cuando nosotros vemos también en el libro de los Hechos, nosotros encontramos a los discípulos yendo a la sinagoga el sábado, adorando a Dios en el día sábado. Así que nosotros podemos concluir que el sábado está vigente. Lo único que debemos entender es que el sábado, más que un día donde se cumplen reglas o normas, donde se hace o deja de hacer algo, el sábado es un día de relación. Lo importante del sábado es la persona dueña del sábado, el Señor del sábado, Cristo Jesús. Por eso el sábado debe convertirse en una delicia. Y la única manera de que el sábado sea una delicia es pasándolo con la persona delicia. La única manera de que el sábado sea un día lleno de vida es pasándolo con la persona vida. La única manera de que el sábado tenga sentido es pasándolo con la persona de Jesús.
Y hablando de la persona de Jesús, Él utilizaba especialmente el sábado para hacer el bien a las demás personas. No por llevar la contraria a los líderes religiosos de su época, sino porque Él colocó en su verdadera posición, en su verdadero lugar, el mandamiento y su propósito, que era restaurar la relación, la conexión con el Creador, y esa conexión se basa en el amor, por supuesto. Así que Dios expresó a través de Jesús lo que Él quería realmente con el sábado, y se convertirá en una delicia cuando nos encontremos con la persona protagonista en ese día. Y en ese tiempo especial, Jesús hacía mucho el bien, como lo mencioné, pero a nosotros nos cuesta mucho hacer el bien, empatizar con otras personas, tomar esa decisión de realizar actos de bondad. ¿Por qué es esto? Y cómo Jesús nos muestra la solución o el camino para este problema. Bueno, el ser humano por naturaleza es egoísta. Cuando mis hijas estaban pequeñas, cierto día llegó a visitarnos unos amigos y llevaban un niño. Y el niño, el hijo de mis amigos, tomó uno de los juguetes de mi hija. Y mi hija comenzó a llorar y gritaba diciendo: eso es mío, eso es mío, eso es mío. Cuando mis amigos se fueron, hablé con mi esposa porque mi hija estaba pequeña, tenía 1 año. Y le digo a mi esposa: ¿qué pasó? Y ella me dice: nadie le enseñó a la niña. Nadie le dijo a la niña. Pero evidentemente la niña era egoísta. La pregunta es ¿por qué? Nacemos por naturaleza egoístas. Esa es nuestra naturaleza. Por eso no nos gusta pensar en los demás. No nos gusta ayudar a los demás. Es nuestra naturaleza ser egoístas. Lo que no debemos olvidar es esto. La verdadera religión de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, fundamentan su vida en el amor. Y el amor significa dar. Así que cuando Cristo entra a nuestra vida, cuando Cristo entra a nuestro corazón, cambia nuestra naturaleza. Y ya no es el egoísmo lo que nos rige. Ahora lo que nos rige es el compartir, el dar. Y los beneficios son maravillosos. Isaías 58 dice cosas tan lindas. Y los que no han leído deben leer. Dice Isaías: tú saldrás de la oscuridad y entrarás a la luz. Tu vida tendrá sentido. Dios encenderá tu alma, saciará tu alma. Tus huesos, dice Isaías, van a tener vigor. Es decir, nuestra vida va a tener sentido, nuestra vida va a tener razón de ser, nuestra vida va a tener alegría, nuestra vida va a tener paz, nuestra vida va a tener vigor. Hay un arma poderosa en el dar. Hay un secreto maravilloso en el dar. Hay un secreto maravilloso en el compartir. Hay un secreto maravilloso en ayudar a los demás. Nuestra vida cambia. Nuestra vida tiene sentido. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos motiva. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Gracias, Pastor Daniel, por acompañarnos en el episodio de hoy, y queremos decirle que estamos muy contentos de que haya compartido con nosotros ese mensaje maravilloso y poderoso de la palabra del Señor. Deseamos que Dios lo bendiga allá en su ministerio, en su trabajo, que tenga muchos éxitos. Gracias. Gracias a todos los que nos ven. Gracias, Josué, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo desde Chiapas, México. A Dios le gusta darnos regalos. Lo hace diariamente, lo hace constantemente. Uno de los regalos especiales que nos dio es el sábado para encontrarnos con Él y renovar nuestra relación de amor, para poder conectarnos con Él, que es la fuente de amor, de felicidad, de esperanza, de paz.
pero el mayor de todos los regalos es el regalo que Jesús hizo por ti en la cruz. Ese regalo hace que nuestra vida tenga propósito, tenga sentido y que podamos vivir una vida realmente plena y feliz. ¿Recibirías tú ese regalo que Dios ha dado por ti en la cruz? Hasta un próximo episodio de Conexión LED.